conlleva a nosotros al ministerio y que podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los que hemos podido tomarnos unas vacaciones, realmente hemos disfrutado en familia y hemos sido muy bendecidos por el Señor. Pero hay que seguir adelante, mucho trabajo por delante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cada trabajo, hermanos, que conlleva la obra del Señor, siempre tendrá una demanda, siempre tendrá el desafío de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que empezar a mover? Usted ha notado que los domingos todo este lugar está repleto de los hermanos, y tocarlo de tu hermano y decirle, y vamos por más, decirle, amén. Y algunos dicen, no, y apóstol, ¿a dónde los vamos a meter? Todavía hay pasillo, hay un poco acá adelante, podemos correr la silla para acá, pero no nos vamos a quedarnos detenidos. Hay almas que hay que salvar, hay trabajo que hay que hacer, hay enfermos que hay que visitar, hay personas que hay que liberar, hay que seguir testificando de un Dios de poder que sigue sanando, que sigue liberando, que sigue restaurando. La iglesia que tiene esa visión es una iglesia que está en crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tocalo a tu hermano y decirle, llegó el tiempo de crecer y desarrollarte, decirle, llegó el tiempo de avanzar en el propósito del Señor. Llegó el tiempo de que cada uno de nosotros entendamos que Dios desea en nosotros agregarnos la añadidura, pero la añadidura va a venir siempre y cuando usted y yo entendamos, hermano, qué es lo primordial. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa añadidura implica, hermanos, la bendición que usted necesita, el trabajo, la prosperidad, el terminar su casa, el tal vez cambiar su automóvil, el empezar a tener una proyección y un sueño tal vez a larga distancia, de aquí a 10 años. Esa es la añadidura, pero primordialmente qué importante es poder entender ese principio. Tenemos que buscar al Señor y el Señor tiene que ser nuestra prioridad. Por eso es que, hermanos, acompáñenme a este mensaje. Yo entiendo que somos portadores de la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tócalo a otro hermano y decirle, eres portador de la bendición de Dios. Cuando uno entiende eso, la bendición la cuida, la bendición la valora, la bendición la respeta, y puede llegar a perder un montón de cosas, pero si hay algo que entiende es no perder la bendición que Dios nos ha entregado. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, vamos a leer. Capítulo 13 del libro de Génesis, versículo 1 y 2, dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negué, él, su mujer y con todo lo que él tenía, y con él Lot. Y el versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Diga conmigo, el versículo 2 es para mí. Mire que el que no lo dice yo lo atrapo. Diga conmigo, el versículo 2 es para mí. Abraham dice que era rico. No, dice que era riquísimo. Diga conmigo, eso también es para mi vida. Pero esa es la añadidura. Porque en el capítulo 12 Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a engrandecer. ¿Sabes qué? Vas a ser conocido porque voy a engrandecer tu nombre. Pero ¿sabes qué? Yo de ti voy a hacer una nación grande, y por causa de hacer una nación grande, yo te voy a bendecir y vas a ser un canal de bendición. Entonces, hermano, la bendición que nosotros notamos en el capítulo 13, en el versículo 2, es consecuencia de que el hombre se levantó con su esposa y lo acompañó su sobrino Lot. Y el hombre, ¿qué empezó a hacer? Comenzó a creer a lo que Dios dijo acerca de su vida. ¿Cuántos quieren ser riquísimos y bendecidos en Dios? Dígame en un fuerte amén. Entonces en el 2026 usted se va a tener que mover en base a lo que Dios le está hablando. Usted se va a tener que mover en base a lo que Dios le ha dicho, porque el moverse es dar testimonio que usted está creyendo en la visión, está creyendo en el propósito, está creyendo en lo que Dios ha hablado. Y aunque usted todavía no está viendo el fin, usted ha comenzado a caminar en este principio glorioso, porque sabe que el fin es eterno, es magnífico, es glorioso, es bendito, no tiene límites, y Dios eso quiere para su iglesia. Diga conmigo, es para mí. Ahora, hermano, tenemos que entender que nosotros no nos podemos quedar estancados. Nos habla de una responsabilidad.
Abraham, ¿qué es lo que hizo? Tomó la responsabilidad de creer a la palabra, tomó la palabra y emprendió. Y era tanta la bendición que el hombre portaba, que por causa de portar esa bendición pudo bendecir a Lot. Y era tanto la bendición que él tenía, que hermano, creció él, creció Lot, crecieron los pastores de Lot, crecieron todo lo que Lot tenía. Ahora, cuando Lot se separó de Abraham, todo se le vino abajo. Y lo que notamos es que, hermanos, el creer a una promesa, el emprender la promesa, el caminar sobre la promesa, hace que haya una serie de manifestación espiritual. Esa manifestación espiritual es lo que había sobre la vida de Abraham. Esa manifestación espiritual traía evidencia. Digan conmigo, evidencia. Tocale a tu hermano y decirle, se te tiene que notar la bendición, decirle. Hasta tenés cara de bendición, decirle. Hay algunos que se les nota mucho. Ensancharon el sitio de su tienda. No sé si me va entendiendo lo que les digo. Se les nota acá es una iglesia próspera y bendecida. Por eso es que, hermanos, sobreabundamos en gracia. No sé si me entienden lo que les digo. Entonces, hermanos, ahora cuando uno va entendiendo que soy portador de la bendición y que esa bendición me está llevando a un crecimiento, todo crecimiento implica responsabilidad. Y toda responsabilidad implica un cambio. Digan conmigo, un cambio. Ahora, cuando nosotros no estamos entendiendo ese principio de que el crecimiento me va a llevar a una responsabilidad, por consiguiente tampoco voy a entender de que yo tengo que cambiar. Tristemente, cuando no hay cambio, tenemos ese círculo vicioso. Arrancamos, pareciera que estamos por cambiar, pero llegamos a un punto y volvemos nuevamente a qué cosa, al estado por el cual nos ha llevado a vivir en fracaso. Pero cuando uno dice, che, Dios me llamó a crecer, Dios me llamó a formarme, Dios me llamó para que yo me divise, lo que usted va a notar es que Abraham fue un hombre que entendió que Dios le entregó una promesa y automáticamente reaccionó. No se quedó en la tierra dura de los caldeos, sino que emprendió la palabra que Dios le entregó. Entonces, lo que podemos notar, hermanos, es que una de las cosas que Dios nos está provocando es que tengo que tener un cambio de mentalidad. Digan conmigo, cambia de mentalidad. Cuando uno comienza a entender que estoy creciendo porque la bendición me está sorprendiendo y esa bendición ya la estoy ministrando a los demás, yo tengo que tener un cambio de mentalidad. Digan conmigo, cambio de mentalidad. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted sabe que, hermano, la Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, cuando nosotros notamos que hay una persona que está creciendo, que se está desarrollando, lo primero que tiene que dar como testimonio es que su mente ha cambiado. Ahora, si cambió su mente, también comenzaron a cambiar sus acciones, comenzó a cambiar su corazón, comenzó a cambiar sus hábitos, comenzó a cambiar sus costumbres. ¿Por qué? Porque antiguamente había recibido una serie de consejos, conducción, instrucción, que provenían de mamá, de papá, de la vida vieja, del entorno social que me rodeó. Pero ahora, como yo entiendo que estoy en el Señor y que Dios me está impulsando a crecer, MAPRE está creciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como Dios me está desafiando a crecer porque soy portador de la bendición de Dios. Hermano, toda persona que porta la bendición de Dios no puede estar estancado. Porque ¿de qué te va a servir tener bendición si no hay expansión de esa bendición? Entonces, hermano, cuando viene la bendición, vendrá ¿para qué? Para llevarte a un crecimiento. Pero todo crecimiento lleva consigo un cambio. Y lo primero que yo tengo que cambiar es un cambio de mentalidad. ¿Me va siguiendo? Lo segundo que tengo que cambiar, debo de cambiar el comportamiento. Digan conmigo, comportamiento. No solamente de mentalidad, sino de conducta. Mi manera de hablar, mi manera de proceder, mi manera de actuar. Yo tengo que empezar a cambiar.
Ya no puedo tener el mismo comportamiento, ya no puedo tener la misma conducta, porque si tengo el mismo comportamiento y la misma conducta, significa que voy a tener un resultado viejo, un resultado del pasado. Pero si yo estoy creciendo y estoy provocando un cambio y estoy teniendo un cambio de mentalidad y estoy teniendo un cambio de comportamiento, estoy preparado para que vengan mayores resultados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe, hermanos? A mí me ha pasado, no sé si se lo he contado, pero se lo voy a compartir. Yo recuerdo hace unos años atrás, Dios cuando comenzó a bendecirnos, y como todo pobre que empieza a ser bendecido por Dios, ¿qué quiere? Demostrarle a la gente que está bendecido. Entonces yo le hablaba a la gente, le decía, vamos que Dios lo va a bendecir, vamos que Dios lo va a prosperar, vamos. ¿Y qué pasó? Dios me hizo una serie de regalos, me bendijo con autos por ahí de alta gama o autos deportivos, que eran cosas que a mí me encantaban en ese tiempo. Yo tenía 40 años, ¿sí? Pasaron 13 años ya, y me compré el primer auto deportivo. Y recuerdo que yo estaba con el profeta Cristian. El profeta Cristian obviamente era hermano 13 años más joven, era un pibe al lado mío. Entonces íbamos nosotros de camino de acá de Virreyes para la ciudad de Victoria, y me para un control policial. Entonces cuando me para, yo bajo el cristal del auto, me pide la documentación, el cual el auto estaba a mi nombre. Le paso el registro, la licencia, le paso la tarjeta que daba testimonio que era mi auto. Pero yo noto que el policía o el oficial hace así y mira para adentro del auto. Entonces cuando él mira para adentro del auto, ¿qué hace? Me dice, bájate. Cuando me dice bájate, yo lo miro al profeta Cristian y lo miro al policía y digo, ¿qué pasó? Entonces acá hago yo, me bajo del auto y me dice, abrime el baúl. Bueno, está bien, abro el baúl, le muestro que en el baúl no había nada, no tenía ningún muerto ahí adentro. Entonces yo me hice esta pregunta, ¿qué hice? ¿No? En ese momento venía un montón de conflicto en mi mente. Digo, ¿qué hice? ¿Hice algo malo? ¿Le contesté mal? ¿Tuve una conducta equivocada? No, si yo, la verdad que actué correctamente, paré, le di cosas, me dice, bueno, está bien, váyase. Y lo miré al profeta y digo, ¿qué es lo que habré hecho? ¿No? Y dentro mío estaba ese conflicto. Hasta que en un momento voy a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? Y el Señor me habla y me dice, lo que pasa, que tenés un auto nuevo, pero tenés un comportamiento viejo. Dije, ¿cómo es eso, Señor? Sí, me dice, ¿no te das cuenta? Tenés un auto deportivo, tenés un auto que no es acorde al lugar donde vos estabas, pero tampoco te diste cuenta de que vos estás vistiendo una ropa que no es acorde al auto que estás teniendo. Dije, ay, qué metida de pata, ¿no? Porque ellos, cuando el hombre me mira así para adentro, ¿qué me mira? Mi vestimenta. Yo andaba con ropa toda desarreglado, ropa de trabajo, y no era acorde a lo que yo estaba dando testimonio que Dios me había bendecido. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Tócalo a tu hermano y decirle, la bendición se te tiene que notar, decirle. Vamos, volverle a repetir, decirle, la bendición se te tiene que notar, decirle. Y a veces cuando nos dice, che, hay cosas que hay que cambiar, oh, qué pesado este apóstol, qué pesado. La bendición se nos tiene que notar, como también se nos nota cuando caminamos bajo maldición. Nadie se te quiere acercar, hermano, no vayas a hacer cosas que le recaiga un poquitito la maldición que vos estás viviendo. Y vos decís, este es un mufa, un mala onda, te acerca y te va todo mal. Mejor me acerco a este que le está yendo todo bien. Así me puede impartir la bendición que está viviendo. ¿Por qué? Porque lo natural habla de lo espiritual. Voy a volver a decirle, lo natural habla de lo espiritual, pero lo espiritual también tiene que dar testimonio en lo natural. Entonces cuando Dios me habla, me dice que el policía tuvo esa reacción de hacerte bajar del auto para verte cómo estaba vestido, que no era acorde al auto el cual vos estabas andando, y te hizo abrir el baúl porque sospechó de que ese auto no era tuyo. Dije, wow, Señor. Mire si me llevaban preso, Pastor Alejandro Palavecino, preso ahí, por dudosa procedencia del auto. Entonces, obviamente,
nosotros todos queremos crecer, pero todo crecimiento trae consigo la responsabilidad de cambiar. Tocarle a otro hermano y decirle, está más lindo hoy, decirle, está más lindo hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, te ha cambiado, te ha transformado y se te está notando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermanos, el crecimiento que Dios nos está dando espiritualmente, el crecimiento que Dios nos está dando en las emociones, cuando uno está dañado, cuando uno tiene las emociones quebradas, ¿qué es lo que sucede, hermano? Usted refleja la tristeza, el dolor, la angustia, pero cuando usted está creciendo, usted se siente entusiasmado, se siente motivado y comienza a notársele que usted le está dando importancia a la bendición que Dios le está entregando. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Ahora, usted tiene que entender que tiene que tener un cambio de mentalidad, pero también tiene que haber un cambio de hábitos. Ahora, también tiene que entender usted que tiene que haber un cambio de relaciones con el entorno que te está rodeando. Le voy a poner algunos ejemplos. Dios no lo podía bendecir a Abraham en el lugar donde Abraham estaba. Sí, Dios lo podía bendecir. Ahora, el gran problema para Abraham, ¿saben cuál era? Que si Dios lo bendecía en ese lugar, el hombre iba a seguir siendo influenciado por la tierra de Ur de los Caldeos. Era una tierra pagana, una tierra idólatra, una tierra que negaba la existencia de Dios. Entonces Dios lo tenía que sacar del ambiente en el cual él estaba viviendo. ¿Para qué? Para meterlo en el ambiente de Dios. Entonces hay momentos en la vida donde Dios nos arranca de lugares, nos arranca de situaciones, te arranca de amistades, te arranca de trabajo, te arranca, hermanos, de entorno social, te arranca de personas que en su momento estuvieron de paso por tu vida. Y lo primero que tú dices, Señor, lo sacó el diablo. Lo segundo que tú dices, la persona es ingrata. No, hermano, tenés que entender que todo crecimiento siempre te va a llevar a que puedas caminar y avanzar en una nueva dimensión. Y hay gente que por ahí todavía no está preparado para estar al lado tuyo, pero no significa que mañana no estén, o no significa, hermano, de que ese tiempo que estuvieron contigo fue algo temporal. Por eso es que usted, como yo, como iglesia, tenemos que entender que hay momentos donde hay gente que se va a alejar y usted tiene que tener paz. Digan conmigo, tengo que tener paz. Y usted tiene que seguir avanzando, tocarle otro mes y dale, seguir caminando, decirle. Dale, seguí caminando, no te quedes, no te frenes. Hermano, ¿sabe qué dice la Sagrada Escritura en tanto y en cuanto a lo que le estoy diciendo? La Biblia nos enseña en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice, y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esto es muy claro, hermanos. Hay veces que nosotros la remamos, decimos, bueno, estamos esperando que cambie, estamos esperando que actúe de otra manera. Y la persona tal vez no tiene intención. ¿Por qué? Porque dice, no, ya está, yo estoy bien así. Y mientras usted está esperando, ¿sabe qué? Se está deteniendo. Mientras usted está esperando, ¿sabe qué? Le está en cierta manera siendo desobediente a la visión que Dios le puso por delante. Entonces hay momentos en la vida donde papá Dios te pega un sacudón. ¿Para qué? Para que entiendas, hermano, que tenés que seguir avanzando. Y no es que tú abandonas a alguien, sino por lo contrario, la persona no te siguió el paso o la visión que Dios determinó sobre tu vida. Entonces hay momentos en la vida donde usted no se tiene que sentir culpable. Si es por causa del Señor y hay alguien que se aparta de su vida, usted tiene que seguir adelante. Tocarle a tu hermano y decirle, no te detengas, vamos, decirle, no te detengas. Y por último, en este último punto, porque usted sabe que hoy tenemos, mis queridos hermanos, tienes que, hermanos, tomar la verdadera prioridad. Y la Biblia nos enseña el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que darle prioridad al reino de los cielos. Hay veces que eso trae grandes conflictos en el hogar, en la familia, en los amigos.
Personas que te caen a tu casa, te dicen, te vengo a visitar después de tanto tiempo, ¿cómo anda? Ando bárbaro, ando de maravilla. Pero cuando usted le dice, sabe que me tengo que ir a la iglesia, lo primero que te dice la persona, ¿cómo? La iglesia está primero que yo, ¿cómo me vas a dejar a mí que hace tanto que no nos vemos? Usted tiene que entender que hay una prioridad, y la prioridad siempre tiene que ser el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa misma persona que hoy te está reclamando de que usted no la va a visitar, de que usted por ahí de repente, hermano, tiene esa actitud de decir, mire, venite conmigo a la iglesia, o de repente, ¿sabes qué? Vamos, me voy, te tengo que recibir en otro momento. Esa misma persona mañana le va a pedir ayuda. Mañana le va a decir, quiero que ores por mí. Mañana le va a decir, quiero que me ministre. Mañana le va a decir, quiero que me impartas la bendición que tú estás teniendo. ¿Y sabes por qué te va a pedir eso? Porque va a demostrar que vos sos portador de la bendición de Dios, y porque supiste elegir lo correcto, y porque fuiste una persona que priorizaste al Señor. ¿Cuántos quieren milagros? Tu prioridad tiene que ser Dios. Mi prioridad tiene que ser el Señor. Abraham fue un hombre que supo tomar prioridades. Cuando se tuvo que alejar de Lot, se alejó. Cuando lo tuvo que ir a rescatar, lo rescató. Cuando tuvo que recibir a los ángeles en su casa, los recibió. Cuando los tuvo que honrar, los honró. Entonces supo estar en los lugares que Dios los mandó que tuviera que estar. Por eso es que tuvo el resultado que tuvo sobre su vida. Y aunque todavía Abraham no había nacido, Isaac, en el capítulo 19 Dios le termina diciendo, sabes que Abraham, vas a ser un padre de multitudes. Ya no será más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, padre de multitudes. Notamos, hermanos queridos, que la persona que comienza a caminar y comienza a avanzar, lo que vemos son los resultados de que cargan la bendición de Dios. Y esa bendición que cargan, hermanos, termina salpicando y termina bendiciendo a los demás. Bíblicamente lo que notamos que arranca esta palabra de bendición en el libro de Génesis 1:28, y la Biblia dice, y los bendijo Dios. Y por causa de estar bendecido, Dios, ¿qué hizo? Les dio gobierno. Por causa de estar bendecido, Dios le dio autoridad. Y por causa de ser bendecido, esa palabra, hermanos, de sojuzgar, significa gobernar con violencia. ¿Sabe qué significa? Tener un carácter firme y fuerte ante los ataques o las adversidades del enemigo. Entonces, cuando nosotros no entendemos ese principio de que la bendición me lleva a gobernar, la bendición me lleva, hermanos, a manifestar la autoridad de Dios, nosotros, hermanos, la vamos perdiendo a la autoridad y vamos perdiendo la bendición. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos ese cambio de mentalidad, a veces no tenemos ese cambio de hábito, a veces no nos alejamos de las personas que nos tenemos que alejar, y tristemente muchas veces no priorizamos el reino de los cielos. Pero yo sé que esta casa, como está entendiendo que estamos creciendo, ninguno no nos vamos a quedar. ¿Cuántos me acompañan? Díganme un fuerte amén a eso. Vamos a seguir avanzando, porque tal vez el próximo líder que será levantado va a ser usted. Tal vez el próximo pastor que va a ser levantado va a ser usted. Tal vez el próximo profeta que será levantado va a ser usted. ¿Por qué? Porque usted entendió este principio, que Dios lo llamó a usted para aportar la bendición de Dios por causa de la promesa que fue insertada sobre su vida. Dios le entrega una promesa y, hermano, y se comienza a manifestar la bendición sobre la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque el hombre aprendió a creerle la promesa de parte del Señor. Ya quedaba de lado sus conductas, ya quedaba de lado, hermano, sus malas actitudes, ya quedaban de lado un montón de cosas, y el hombre entendía, decía, yo quiero abrazar la bendición, yo quiero abrazar la promesa y nadie me va a detener. Y aunque tardó 25 años, usted va a notar, hermanos, que en ese proceso de los 25 años hasta que llegó Isaac, Abraham no paró de crecer. Y a usted le tiene que pasar exactamente lo mismo. Usted no tiene que parar de crecer. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a notar que cuando sale de tierra de Ur de los Caldeos, dice que Abraham toma a su esposa,
toma a su sobrino Lot y todo cuanto él tenía y comienza a caminar. Ahora, cuando él va a liberar a Lot, dice que toma 300 que habían sido criados, 300 siervos que habían sido nacidos y criados en su casa, y va a defender a Lot. Significa, hermano, que mientras él esperaba el cumplimiento de la promesa para que naciera Isaac, el hombre no paró de crecer, salió solo con su esposa y con su sobrino, y usted va a notar que empezó a tener criados, empezó a tener siervos, empezó a tener ganado, empezó a tener oro, empezó a tener plata. ¿Por qué? Porque el hombre había aprendido a creer a la palabra del Señor. Mientras usted espera el cumplimiento de su llamado, mientras usted espera el cumplimiento de aquella profecía que el Señor le entregó, mientras usted espera, hermanos queridos, aquello que Dios le dijo que va a acontecer, usted tiene que seguir creciendo, porque ese crecimiento lo va a llevar a alcanzar todo lo que Dios ha dicho acerca de su vida, en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que póngase de pie, hermanos. Vamos a creer esta palabra, pero vamos a empezar a tener, hermanos, esa conducta de cambios. Vamos a empezar a abrazar y vamos a empezar a decir: Señor, yo no me quiero quedar, yo no me quiero detener, Señor, yo no me quiero frenar. Yo, Señor, no quiero estar varado, porque si vos me entregaste cosas grandes, Señor, yo sé que tengo que caminar en pos de esas cosas grandes. Así que, hermano, allí está la responsabilidad de decir: Señor, aunque no veo, yo